Bien, buenos días. Perdónenme, es que me están dando acá el informe de mi esposa. Le pedí que mejor no viniera, que estuviera ahí en casa, recuperándose. Y bueno, creemos en el poder de Dios, así que les pedimos que estén orando mucho por ella para que pues ella esté bien en prontitud, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, vámonos rápidamente a la palabra. Estamos muy contentos, ya casi se termina el año, ¿verdad? Ya entrando septiembre, pues es cuando ya se empieza a ganar kilos, ¿verdad? Ya con todo el pozole, las enchiladas y bueno, de ahí lo que sigue, ¿no? Hasta febrero, los que terminamos con los tamales. Bueno, muy bien. Entonces, pues, pero también, pues Dios no nos deja de sorprender. Quiero decirte, y lo mismo le decía a la gente de Valtierrilla, que cuando tú iniciaste el año y cuando dimos nuestras primicias creyendo lo que Dios iba a hacer, cree firmemente, si todavía no lo has experimentado, todavía no termina el año. Dios puede sorprendernos aún, faltando un minuto, Dios nos puede sorprender. No, Él nunca llega antes, Dios no llega después, Dios llega en el momento justo. Entonces, pues creyendo que Dios va a hacer aquello que Dios te habló en el año, a lo que tú pediste a Dios con fe que el Señor iba a hacer, créeme que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Amén, amén. Bueno, muy bien. Pues estamos, como dijo aquí mi hijo Eric, el pastor, acerca de una nueva serie que orando a Dios nos llevó a ponerle el título En el horno, en el horno. Y quiero que me acompañes rápidamente a una escritura, aquí en el Salmo 12, por favor, verso 6, ahí va a aparecer en su pantalla. Usted me dice amén si ya la tiene ahí, por favor. Salmo 12, verso 6. Ahí está ya. Ok, vamos a verla. Quiero que la veamos en dos versiones diferentes. Vamos a verla en dos versiones diferentes. Y bueno, si me acompañas, por favor. Dice así. Te voy a dar la versión 60. Dice: las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Y dice la Nueva Traducción Viviente: las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Bien, cierre sus ojos un momento y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por tu amor, por tu bondad, por el privilegio que nos das de estar con vida para buscar tu rostro en esta mañana. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Dice tu palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto tú más darás a tu Santo Espíritu a quien te lo pida. Y en esta hora, mi Dios, queremos pedirte a ti la presencia de tu Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la unción del Espíritu que pudre todo yugo, hoy en esta mañana rompa toda ligadura, todo encadenamiento, toda atadura en nuestra vida, para venir a una libertad gloriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu Santo, sé bienvenido, precioso, a este lugar. Tú eres el pastor de esta congregación. Toma gobierno y control de todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Que en esta mañana podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que me des gracia y favor delante de tu pueblo, y que seas tú hablando a través de mis labios. No queremos escuchar voz de hombre, voz de experiencia humana. Queremos escuchar tu voz, esa sabiduría que proviene de lo alto del Padre de las luces. Venga y descienda al corazón de cada hijo e hija tuya aquí presente, y puedas darle conforme a la necesidad de su corazón. Gracias te damos, Señor. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, y haz lo que tengas que hacer en este lugar. Muévete como tú quieras hacerlo, y habla al corazón, al entendimiento de cada uno de tus hijos. Que ninguno de los que dispusieron su corazón venir a este lugar salga igual que como llegó.
que salga animado, avivado, edificado, pero especialmente apasionado, que pueda haber un despertar de ese hambre y esa sed por ti, precioso Espíritu Santo, y que sea una mañana poderosa, una mañana no solamente de una palabra que transforme, sino también que haya poder tuyo fluyendo a la necesidad de cada uno de tus hijos. Te pedimos por aquellos que aún no han llegado, quites todo obstáculo del adversario y permíteles venir a las aguas de tu presencia para que puedan ser refrescados por tus aguas. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ok, bueno, si vamos a estar hablando de en el horno, pues obviamente tenemos que saber qué es un horno. Y bueno, pues ya muchos sabemos, ¿verdad? Y encontré una versión contemporánea. De hecho, las definiciones de horno ya son más contemporáneas. Y hay una definición que dice: es aparato, ahora ya es un aparato, ¿sí? Un aparato para cocer cosas como pan, ladrillos, cerámica, etcétera, que consiste en un espacio confinado, un espacio cerrado de albañilería o de metal, en el que se consigue una temperatura elevada por medio de algún combustible. Pero la Biblia en la 60 no nos habla de cualquier horno. Hay hornos de diferentes tipos y para diferentes propósitos, como lo mencionamos. Pero lo que está mencionando aquí la escritura es que nos habla de un horno diferente, un horno el más básico que había en la antigüedad. Si me puedes poner la imagen donde está un artesano, por favor. Estamos viendo aquí, es un horno de tierra, un horno de tierra. Y ese horno de tierra dice, encontré una definición en su forma más elemental de este horno. Consiste de un pozo en el suelo. ¿Qué es un horno de tierra? Diga conmigo, un pozo. Un pozo en el suelo que se utiliza como una trampa para atrapar calor y a determinada temperatura fundir el metal para retirar impurezas y dejar el metal no ferroso más refinado, más puro. En la antigüedad, algo de más valía, ¿sí? Era la plata. La plata, de hecho, recordamos el pasaje que el Señor Jesús fue vendido a precio de un esclavo, y en aquel tiempo se pagaban con monedas de plata. ¿Por cuánto? 30 monedas de plata fue vendido a precio de un esclavo por Judas el Iscariote a los sacerdotes del templo, a los fariseos. Fue 30 monedas de plata. La plata tenía un gran valor. En la Biblia, la plata tiene un significado. El oro y la plata tienen significados. El oro significa gloria, pero la plata significa redención. ¿Qué significa la plata? Redención. Es lo que significa la plata, redención. Pero esto es bien interesante porque, bueno, hay muchos tipos de hornos, por ejemplo, para cocer pan, para darle cocimiento y consistencia al barro, para crear una vasija. Pero aquí lo interesante, dejando a un lado el metal que es fundido, a ver, regrésamela, era fundido, ponla de imagen, era fundido para después usarlo. Este refinador lo usaba para crear diferentes instrumentos o joyas. Pero entre más refinado estuviese, más valor tenía. Pero también hay otra característica, algo importante, por ejemplo, en cuestión, hablando de oro o plata, es que, por ejemplo, este anillo que tengo, que lo tuve en la universidad desde que terminé mi carrera, pues si se fija está bien redondito. Pero tengo otro que es de mayor quilataje, es de 14 quilates. Este es de 10 quilates, tengo uno de 14 quilates. Ese de 14 quilates me gusta mucho, pero está deformadón, ¿sí? ¿Por qué? Para que normalmente los anillos de oro viene en una aleación con otros materiales
ferrosos para que tenga una mayor dureza. ¿Una mayor qué? Una mayor dureza y no se deforme. Sin embargo, entre más quilataje tiene un metal, también es más moldeable. Es más moldeable. Así que el de 14 es más moldeable que el de 10. Pero el de 18, el de 24 es mucho más moldeable. Y entre más puro es más moldeable. Entre más impuro, más duro. Tiene mayor dureza. Entonces, si la palabra nos está hablando de que su palabra, ¿verdad?, es muy limpia. La palabra del Señor son limpias y es como a plata refinada en horno de tierra. Pero ¿cuántas veces? 7 veces. 6 veces en la Biblia significa imperfección o incompleto, que es el número de la bestia, ¿verdad? 666 es incompleto, ¿sí? Pero el número de Dios es 7. ¿Y 7 qué significa? Completo, perfección, ¿sí? Entonces Dios ha perfeccionado su palabra en medio del horno, en un horno de tierra, donde hay fuego, donde se purifica el metal y se quitan impurezas. Yo, estudiando la palabra, tengo una Biblia que me encanta y que todo estudioso, todo teólogo debe tenerla. Es una versión que se llama la Biblia de las palabras clave. Y yo encuentro 2 definiciones importantes, ¿verdad?, acerca de esta versión. Dice que es como plata refinada en horno de tierra. La palabra refinada, que le asignan un número que es el 6884, es bien interesante. Es de una raíz hebrea, que es una raíz primaria, que es saraf, T-S-A-R-A-F, que es saraf. Y esta palabra significa fundir metal, es decir, refinar. Es acrisolar, afinar, ensayar, fundir, limpiar, limpio, probar, purificar, refinar. Pero dice, el verbo de esta raíz hebrea significa refinar o probar. Esta palabra describe el proceso. Fíjate lo que significa saraf. Describe el proceso. Diga conmigo, proceso. Describe el proceso de purificar de un refinador que calienta el metal y saca las escorias para dejar una sustancia pura. Wow. Entonces, refinar, o sea, el meter esta plata que representa un metal precioso y de valor, que es metido en un horno a tierra, porque en aquel tiempo era un horno básico, era el horno que se utilizaba en aquellos tiempos, que era un hoyo. Ponme la otra figura, por favor, del horno. Bueno, ese es el complemento del otro, el que sigue, por favor. En este horno, pues ahí se metía precisamente el refinador del metal. Al tenerlo, pues viene totalmente en bruto, con muchas impurezas, muchos metales ferrosos, y era metido en este horno, donde se metía y era fundido a una cierta temperatura. Pero lo veía y decía, no, todavía tiene impurezas, y le llama aquí, es el proceso de limpiar la escoria. Ahora fíjate que encuentro otra palabra bien interesante en la palabra. Es como plata refinada, es decir, en el proceso donde es metido en un horno, en el fuego, para sacar la escoria. Pero luego dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra purificada tiene la clave aquí, 6612, y tiene una raíz también hebrea, que es petí o petai, ¿sí?, que es lo mismo. Pero fíjate qué significa esta palabra que te estoy diciendo de purificar. En esta raíz significa tonto. Es decir, dice aquí, seducible. Un tonto seducible, que es seducido. Ahora fíjate, y dice, significa también seducido, tonto, engaño, ignorante, sencillo, simple, simpleza. Wow. Entonces, lo que está hablando aquí es que Dios
pone la figura de un metal precioso para aquellos tiempos, que para que tuviera mayor valor tenía que ser metido en este horno, donde iba a ser sometido a un proceso para sacar la escoria y sacar una pureza. Pero aquí dice que sus palabras son limpias. Es como metido en un horno de tierra, donde Dios lo purifica, lo perfecciona en 7 veces. Ahora, mira lo que dice. Te voy a leer la versión. Ay, ese me trabó aquí, perdón. La versión, te voy a leer dos versiones. Una es la NTV y la otra es Palabra de Dios para Todo. Ponme por favor el Salmo capítulo 66 verso 10. Y vamos a leer primero la Nueva Versión Internacional. No sé si tengan forma de poner la versión acá arriba, pero si no te la leo. Dice la escritura aquí, Salmo 66 verso 10. Perdón, discúlpeme. Primero tengo que leerte algo antes. Es Proverbios capítulo 17 verso 3. Discúlpeme, me equivoqué. Proverbios 17 verso 3 en la NTV. Y mira, dice así en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tenemos? En Nueva Traducción Viviente. Mira, te lo comienzo a leer. Dice: el fuego prueba la pureza del oro. Ahí está. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Hasta ahí. Prueba el corazón. Ahora vamos a leer la Palabra de Dios para Todos. Si la tienen por ahí, en Palabra de Dios para Todo, dice: el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Entonces, este paralelismo de el metal precioso con nuestro corazón es algo que Dios está haciendo en nuestra vida o quiere hacer. Amén, amén. ¿Por qué? Porque tú eres una persona preciosa para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque fuiste comprado a precio de sangre por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Por tanto, tienes un valor mucho más grande que cualquier metal precioso en la tierra y en todo el universo. Amén, amén. Tú vales más que la plata, tú vales más que el oro. O si hubiese otros planetas, otros universos, el precio que Cristo pagó por tu vida es mayor, porque Él pagó por ti a precio de sangre. Tú y yo le pertenecemos a Cristo Jesús, y Él te toma, o Él te tomó como tú venías. Tú venías como, ¿cómo se saca el oro? ¿Cómo se saca la plata? Se saca de una mina. ¿Y cómo viene? En pedazos. Viene con un montón de tierra, piedra, o está entre las piedras incrustadas, que tiene que retirarse todo eso. Y el artesano o el refinador tiene que usar este elemento del pozo, que es el horno de tierra. Es un pozo donde hay fuego, y ahí es fundido para quitar la escoria. En otras palabras, Dios hace exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Dios tiene que usar este tipo de horno para sacar la escoria de nuestro corazón. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro corazón? Pues mucha gente dice: yo estoy bien, yo no soy mala persona, yo no robo, yo no asesino, yo no extorsiono, yo soy una buena persona, yo no hago ni me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona. Eso crees tú, pero Isaías 64 dice que todas las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Y dice otra escritura, ahora sí, en el Salmo 66, antes de
pasar a otra escritura, nada más te voy a leer esta versión. En la NTV dice: nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Y lo que Dios hace es precisamente meter nuestra vida en una especie de horno para purificar nuestro corazón. ¿Por qué? Ahora sí, Jeremías capítulo 17 verso 9, en la versión 60, dice lo siguiente. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hay algo que tiene más engaño, es el corazón. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y termino con la versión Dios habla hoy. Dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Por tanto, Dios nos adquiere como el refinador adquiere un pedazo o una porción de oro que viene en bruto, que viene en piedra, viene con tierra, viene con mucha impureza. Y de la misma manera, Dios, cuando vinimos a Él nos tomó con muchas impurezas. Venías de adicciones, eras adicto a la marihuana, a la droga, a la cocaína, al cristal, al hashish. Eras tal vez adicto al alcoholismo, tenías problemas de ira, tenías problemas de adulterio, pornografía, tenías problemas de cualquier, llámale de cualquier cosa. Venías de brujería, hechicería, de consultar a chamanes, etcétera. Pero así Dios te tomó. Eras como un metal en bruto, donde traíamos mucha escoria en el corazón. Y Dios te toma, pero para purificarte, porque tú eres eso que, aunque está lleno de escoria o de impureza, tiene un gran valor. Pero si el artesano, el refinador, lo mete en ese horno de tierra donde hay fuego y en alta temperatura, lo comienza a fundir, va a sacar la escoria y va a empezar a refinar en un proceso de purificación o de refinación para dejar un metal precioso. Por eso el Señor nos dice en su palabra: la obra que comencé yo en ti. En otras versiones dice: el proceso que yo comencé en ti lo voy a perfeccionar. ¿Lo va a qué? Lo voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que el día que Dios te llame a cuentas. El Señor no va a dejar de trabajar en ti. ¿Por qué? Porque recuerda que en una de las versiones dice que las promesas de Dios son puras. Y para alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida, forzosamente Dios tendrá que meterte en un proceso o meternos en un horno de tierra donde estaremos siendo procesados para que la escoria, para que la basura, para lo que todo que te separaba de Dios comience a quitarle lo duro. Porque recuerda, entre más impurezas tienes, es más duro como el metal, es menos moldeable. ¿Y sabe qué? Dios te quiere bien moldeable. Por eso te tiene que purificar. Y para purificar tu corazón, que es lo que Dios ama de ti, tu corazón, quiere probarlo, quiere meterlo en un proceso para que seas una persona más moldeable. Más moldeable. Y entonces tú puedas ser obediente a la voz de Dios, más moldeable, para que entonces puedas conquistar lo que Dios tiene por delante para ti. Amén, amén. Dios prueba el corazón como a la plata que refina, la procesa. De la misma manera Dios procesa en nuestro corazón. Y Dios tendrá que meterte
meterte en ese horno de tierra. Por eso el salmista dice, Señor, sácame, porque caí en el pozo de la desesperación. En el pozo. ¿Y qué dijimos que es un horno de tierra? Es un pozo. Y dice que este hombre cayó en un pozo llamado pozo de desesperación. Dice, en el lodo cenagoso. Caí ahí. Y a veces Dios tiene que permitir que caigamos en ese horno de tierra o en ese pozo de desesperación, en ese pozo donde hay lodo cenagoso que no nos permite mover ni salir. Es como una tierra movediza que no nos permite avanzar, no nos permite salir de la desesperación, hasta que entonces dice este salmista: clamé a ti y tú me respondiste desde tu monte alto, me respondiste desde tu trono, inclinaste tu oído, me sacaste de ese pozo de desesperación y pusiste mis pies sobre la peña y afirmaste mis pasos. Amén, amén. Dios tiene que permitir que tú y yo tengamos que vivir esos procesos, porque si no, no serías una persona moldeable para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso dice la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 1 al 3. La palabra dice así, te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: asegúrate de obedecer. ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? ¿Para qué nos purifica? Para que seamos moldeables. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que seas obediente a su palabra. Que seas ¿qué? Obediente a su voz. Y es lo que está diciendo aquí. Mira, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Dice la versión 60: cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que el Señor tu Dios prometió con juramento a tus padres. Dios nos ha dado promesas. La palabra de Dios es limpia, pero dice la otra versión: las promesas de Dios son limpias. Es decir, cada uno de nosotros fuimos tomados por Dios, pero Él algo que anhela en nosotros es que podamos poseer y tomar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no simplemente nos llama para limpiarnos y estar sentados aquí. No, Dios quiere limpiarnos para poder servir mejor y ver que en el proceso Dios tiene promesas increíbles para cada uno de nosotros. Un día me dice: Alex, pastor, es que ahora con esto del cajón peruano, Alex, el Señor lo rescató del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ahora Dios está trabajando con él en un proceso, y ahora sirve al Señor tocando el cajón peruano, que para nosotros es la batería, en Valtierrey, en Irapuato, ¿verdad? Ahí, importante instrumento. Es un instrumento importante. Pero él me dijo un día: yo nunca me imaginé, escucha, yo nunca me imaginé que iba a tener tanta pasión por Dios y estarle sirviendo en esto que ahora es mi pasión. Y ahora arregla su instrumento, invierte en su instrumento y practica y se prepara, porque es una manera de servir a Dios en la alabanza. Pero dice: yo nunca me imaginé que algún día yo estaría en esto. Claro, pero ¿por qué? Porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dice una escritura en primera carta de Juan: lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que obedecen, los que guardan y hacen sus mandamientos. Y para eso Dios tiene que procesarnos, porque nuestra condición en bruto no podemos amar a Dios.
No podemos, la carne no ama a Dios. Al contrario, dice Gálatas capítulo 5 verso 16 en adelante, dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí, chocan, porque somos carne pero somos espíritu, ¿sí? Pero chocan entre sí para que no se hagan conforme a los deseos de nuestra naturaleza carnal, porque la naturaleza carnal está llena de impurezas, de durezas, de un corazón duro, de un corazón que no obedece, que se resiste a las cosas de Dios. Un corazón duro no quiere saber nada de Dios, se resiste a Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de impurezas. Pero Dios te toma y te deja y te mete en un proceso, aunque tú no quieras, porque Dios te compró a precio de sangre. Y entonces sucede que también hizo lo mismo con Israel. Y le dice, y te acordarás. Dice, y te acordarás. La NTV te lo voy a leer. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Qué es el desierto? Es como un horno también. De hecho, el desierto es un lugar de prueba. El desierto representa un lugar de prueba. Es un horno también. Y si tú vas a un desierto, es un horno, porque hace mucho calor, ¿sí o no? Sí, en el desierto es probado. Y te traje durante 40 años en todo este tiempo en el desierto. Dice, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Te puso a qué? Te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Sabes? Porque como leímos aquí en la palabra hebrea de Petí en hebreo, que significa un corazón tonto, es decir, un corazón que es fácilmente seducido, un corazón que no ha sido purificado es fácilmente seducido por la tentación, es fácilmente seducido por los deseos de este mundo, es fácilmente seducido por los vientos de doctrina que hay en este mundo. ¿Sí? Es seducido, es engañoso, es fácil de seducir. Por eso la corriente de este mundo es fácilmente seducido a lo que el mundo ofrece. Pero Dios necesita quitarnos lo tonto o lo fácilmente seducibles por medio de los procesos donde su palabra nos limpia. Donde su palabra ¿qué? Nos va limpiando, nos va purificando y nos va refinando. Y por eso Dios metió a Israel en este proceso. Sí, dice el Señor, te humillé permitiendo que pasaras hambre. Y dice la versión 60, donde te he traído todo este tiempo para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que prueba el Señor? El corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando Dios te procesa y procesa tu corazón, Dios usa la aflicción, Dios usa las condiciones de prueba para que en ti produzca hambre, para que entonces Dios pueda enviar su palabra y comience a saciarte. Y veas que no hay cosa tan más maravillosa, tan más dulce, porque así dice una escritura en el Salmo 25, que las palabras del Señor son más dulces que la miel del panal. Sí, es alimento que en el medio de la prueba está disponible. Dios en el proceso nunca te va a dejar. Escucha, cuando Dios te mete en un proceso, Dios nunca te va a dejar. De hecho, a veces somos tan cabezones, porque estamos tan llenos de impureza, que tenemos un corazón duro, que un día un hijo le dijo a un padre: dame toda mi herencia, dame todo lo que me pertenece. Y fue y permitió, el padre se lo dio.
esto es tuyo por herencia, pero dice que fue y lo malgastó, y que le fue tan mal, siendo él que creyendo ser sabio en su propia opinión, malgastó toda su herencia, al grado que llegó a un lugar semejante a un pozo de desesperación. Llegó a estar con los cerdos. ¿Y dónde viven los cerdos? ¿En pastos verdes? ¿En el agua limpia? ¿Dónde viven los cerdos? En un chiquero. ¿Y qué hay en un chiquero? Hay mucho lodo. Hay mucho lodo. De hecho, hablaba con una persona de La Piedad que tiene crías de cerdos. Sé que un día tenía un puerquito bien bonito y bien inteligente, ¿verdad? Como el de la película, que sale con un perro y que era no sé si lo llegaron a ver, que ya ve que los perros labradores son muy inteligentes para las ovejas. Pues este cerdito era tan inteligente como ellos, que él era el que acomodaba a las ovejitas. Pues está enamorado de eso, que un día lo bañó y lo limpió y lo lustró, y un día que se le sale de la casa, ¿y a dónde cree que fue a dar? Al lodo, a revolcarse ahí. ¿Pero por qué? Porque esa es su naturaleza. Y si vivimos en nuestra naturaleza, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Una naturaleza carnal, donde la carne busca sus propios deseos. Y entonces este muchacho fue en busca de satisfacer todo lo que su corazón le dictaba, al grado que llegó a estar en un chiquero, estar en el lodo con los cerdos. Pero de ahí tuvo que venir el hambre. ¿Tuvo que venir qué? Que deseaba la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Y dice la palabra, hasta que volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay mucho alimento, hay mucha comida y no hay necesidad allí. Me levantaré. Hay veces que Dios permite que tengamos que tocar fondo, que tengamos que tocar fondo, porque somos recabezones y estamos tan duros que no queremos obedecer y nos vamos al mundial. Pero ahí solamente va a haber llorar, crujir de dientes, hasta que no vuelvas en sí y puedas reconocer: me levantaré e iré a casa de mi padre, porque allí hay abundancia del pan. Por eso el Señor menciona esto. Jesús en Mateo capítulo 4 también dice que siendo guiado por el Espíritu, ¿a dónde? Al horno de tierra, que es al desierto, ayunó durante 40 días y 40 noches. Esta es una teofanía, una cristofanía de lo que vivió Israel. Jesús, que es el esposo de la iglesia, ¿sí? Él mismo ayunó 40 días y 40 noches, ¿sí? Pero dice que también llegó y tuvo hambre. Pero la diferencia es que cuando vino el tentador para hacerle creer, dile: bueno, si eres hijo de Dios. O sea, primero atacó su identidad. Eso es lo que el diablo le gusta hacer, como hoy en día, atacar la identidad de las personas. Que te creas mujer, o te creas siendo mujer hombre, o que te creas ahora perro, caballo, gato, ¿sí? Es atacar la identidad de las personas, ¿sí? Si eres hijo de Dios, porque pues, yo no lo creo, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. A ver, haz un milagro. Y es ahí donde Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en medio de los procesos es cuando Dios envía sus palabras. Hay una escritura que a mí me encanta mucho mencionar cuando oro por la gente enferma, porque a veces Dios va a permitir, según el área que necesita ser purificada, a veces Dios permite ciertas enfermedades, llegan ciertas enfermedades, y no porque Dios lo desee, porque a veces en nuestra dureza, en nuestro corazón, abrimos una puerta al enemigo y viene y toca nuestra salud. Pero a veces Dios lo permite para meternos en ese horno y podamos entender, ¿verdad?, que aún en medio de toda crisis Él está presente siempre con su palabra. Por eso dice esta escritura, dice: y el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén, amén. Y envió su palabra y los sanó y los libró
de su ruina. Hay un hombre, hay muchos ejemplos y vamos a estar hablando mucho. Esto es solamente la introducción, pero mencionaba a mí, hay alguien que me encanta, que entró en un proceso tan maravilloso. Bueno, no tan maravilloso, ¿verdad? Porque no, nadie quisiera, Dios me libre, ¿verdad? No, perdóname, Señor, creo que me equivoqué. No es maravilloso. En un proceso tan complicado, tan complicado. No, es que la historia es maravillosa porque te da mucha enseñanza, pero no quisiera siquiera pisar poquito lo que le pasó a Job. Job, Dios me sorprende cómo Dios habla de él. Ponme Job capítulo 1, verso 1 rápidamente, hija, versión 60. ¿Quién era Job? Job no era un simple mortal. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto. Fíjate, era perfecto. Me sorprende que sea perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira las características. No, atrás. Dice que era un hombre. Número 1, ¿cómo era? Era perfecto. Número 2, era recto. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Y apartado del mal me habla que era un hombre sabio, porque dice: el principio de sabiduría es el temor al Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. Era un hombre sabio, era un hombre inteligente, que era un hombre perfecto delante, para que Dios lo llame perfecto y recto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que a él hacía sacrificios aún cada día por su familia. Eso ya lo ves en tu casa. Pero aún con todo y eso, llegó el diablo de estar rodeando la tierra. Dice más adelante, y le dice: ¿de dónde vienes? Le pregunta. Y se reunieron los hijos de Dios delante de él, y entre ellos Satanás. Y Dios le pregunta a él: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear toda la tierra. Y le dice el Señor: ¿ya consideraste a mi siervo Job, que es varón recto? Es varón, bueno, pone el 8. Dice: es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo comienza a hablar estas características de siervo. Digo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y luego le dice: pues, verso 9, respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pues ¿quién no va a obedecer? Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow. ¿Y qué cree que pasó? Dios se lo permitió. Pero tú dices: bueno, Señor, pero si este era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de ti y apartado del mal, ¿por qué permitiste que entrara en un proceso donde perdió su familia, donde perdió a sus hijos, donde perdió su ganado, donde perdió sus parcelas, donde lo perdió todo, aún su salud? Porque a veces nos sentimos intocables. A veces nos sentimos que pues ya con venir, como cuando estábamos en la religión tradicional, pues bueno, pues yo con tal de venir cada 8 días, ya con eso la hice para toda la semana. Ya cumplí con Dios, ya tengo la protección de Dios. Nada que ver, ¿verdad? A Dios se le busca todo tiempo, todos los días. Tenemos que aprender a morir todos los días para vivir en Cristo Jesús. ¿Y por qué entonces Dios tuvo que permitir? Porque había todavía áreas en la vida de Job que tenían que ser procesadas, tenían que ser purificadas. Porque podemos ir caminando bien, pero nunca vamos a terminar de ser perfeccionados. La obra que yo he comenzado en ti la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entendemos entender este proceso. Este proceso va a durar toda nuestra vida. Aun cuando llegues a lograr la perfección,
aun cuando llegues a lograr la rectitud, aun cuando llegues a tener un gran temor a Dios y ser apartado del mal, vas a seguir siendo perfeccionado. Job tuvo que vivir pérdida de todas las áreas de su vida. Llegó un punto donde le dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? Y luego tenía 3 amigotes que no parecían sus amigos, parecían sus enemigos. Elifaz y otros 2 que le decían: tú estás así porque es pecado contra Dios. Algo hiciste mal, Emanuel, por eso estás así, porque desobedeciste a Dios y le abriste una puerta al diablo. Y que nunca van a faltar, cuando estás en un proceso, que vengan las porras a tu vida. Comienzan a hablar mal de ti. Cuando yo fui procesado en el 2018 y 2019 por Dios, yo no entendía por qué, pero llegan voces. Inclusive a mi hijo Jordi, un día una persona llegó, fíjese la maldad, llegó con él al consultorio y le dijo: oye, ¿tu papá es el licenciado Jorge Becerra? Ah, sí, sí es mi papá. Oye, que lo corrieron por andar robando, por andar haciendo cosas indebidas allá en Pemex. ¿Qué cree que mi hijo sintió en su corazón? Que hablen así de tu papá. A ese grado llega la maldad, ¿sí? ¿Tú crees que la persona que le preguntó, él no sabía y le dijo: ah, tú eres hijo de Jorge, el licenciado Jorge? Oye, que lo corrieron porque él andaba robando ahí, que con los guachicoleros y ese rollo. A ese grado. Y para hablar mal de las personas, mira, así corre, rápido corre, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el diablo, destruirte. Porque es como un león rugiente que busca a quién devorar, ¿sí? Y estos amigos llegaban con Job, le digo: no, tú pecaste, tú hiciste algo mal, Dios. Y llegó tanto su desesperación que comenzó a decirle: Dios, pero ¿por qué? Empezó en su desesperación, estaba en el pozo de la desesperación. Señor, pero ¿por qué? Hasta que Dios le dijo: hey, cálmate, Job, cálmate. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo puse las basas y los pilares, el fundamento a la tierra? Cuando yo creé a Leviatán y yo jugaba con él, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse nombre a cada una de las estrellas del cielo, ¿dónde estabas tú? Cuando formé la vida, cuando hice esto, cuando hice el otro, ¿dónde estabas tú, Job? Y ¿sabes qué es lo que me encanta? Que Dios nunca le da una explicación. ¿Sabes? Dios nunca te va a dar una explicación porque te tiene en un proceso. Nunca te va a dar una explicación. Tal vez alguna vez, pero ¿sabes qué? Normalmente Él no da explicaciones, porque si te explicara el por qué estás en un proceso, tu mentalidad sería otra, diferente, totalmente. Y tal vez hasta no te dejarías procesar, porque hasta eso nos creemos más sabios que Dios. Y Dios no permite, no nos dice nada, simplemente Él permite. Al único que veo que le dijo y le avisó fue a Pedro. A Pedro le dijo: ven para acá. Y digo: ¿quién crees que vino a visitarme? Mi suegra. Sí, porque la sanó. Pedro era casado y tenía suegra, porque la sanó el Señor. ¿Quién vino, Señor? Mi suegra o mi suegro. ¿Quién vino? No. ¿Quién crees? Satanás vino a verme. ¿Y sabes para qué? Para pedirme zarandearte como a trigo. ¿Y cómo zarandean al trigo? Lo arrancan y comienzan a azotarlo en el piso, a golpearlo fuertemente para que desprendan los granos. Porque Jesús le dijo a sus discípulos un día: si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto, pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Y sabes qué? Le dije que sí. Pero una cosa sí te voy a decir: voy a estar orando por ti para que en medio de la prueba tu fe no te falte. Tu fe no te falte. Si es Jesús el que va a estar orando, déjame decirte que Jesús es el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Es decir, que en medio de nuestro proceso la palabra estará funcionando. La palabra estará ¿qué? Trabajando. Por eso en nuestros procesos nunca debe estar faltando la palabra,
porque es ahí donde somos procesados. ¿En qué Dios procesó a Pedro? En su orgullo, en su seguridad, el ser trabajado. Ya estuve con el mismo Dios, con el mismo Señor Jesucristo 3 años y medio. Y un día Jesús le dijo: es cierto, tengo que ir a padecer, voy a ser entregado a los hombres para ser crucificado, pero es necesario que esto suceda. Y dijo Pedro: Señor, nunca jamás esto te acontezca. Y un día lo regañó el Señor, ¿verdad? Y otro día le dijo: Señor, si es necesario, hasta la muerte voy contigo. Él tenía mucho orgullo y mucha seguridad. Pero ¿sabes qué? A la mera de la hora es ahí donde somos probados en nuestro amor a Dios. Y le dijo: de cierto te digo que cuando tú, en otras palabras, te lo voy a parafrasear, de cierto te digo, cuando tú seas metido en el horno, en el fuego, en el pozo de la desesperación, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y ahí fue procesado, ahí se amargó en el corazón, y ahí dejó el ministerio, abandonó todo y se fue a su antiguo trabajo. Pero diga conmigo: Jesús nunca nos suelta. No te escucho convencido. Diga conmigo: Jesús nunca me va a dejar, porque Él ha prometido que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. ¿Y sabe por qué? Porque usted vale la sangre de Cristo. Amén. Usted vale la sangre de Cristo. Y no lo dejó. Job decía: Señor, y le dice: ¿dónde estabas? A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé todo? Le puse nombre a las estrellas, jugué con el Leviatán, le puse sus basas o sus columnas a la tierra. ¿Dónde estabas tú? ¿Y sabes qué pasó? Me encanta, porque cuando él entendió su proceso y lo que Dios estaba haciendo en él, que aunque era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre que amaba a Dios y tenía temor a Dios y era hombre apartado del mal, había algo en su corazón que tenía que ser procesado. Y en el último capítulo oyes a un Job diciendo: Señor, perdóname. Hablaba lo que no entendía y de a oídas te había oído, mas ahora te preguntaré y tú me responderás. Y dice la palabra, fíjate qué hermoso, y termina con esto: y una vez que Job hubo orado por sus amigos, ya no empezó a enojarse. Ya no dice que estaba enojado con ellos. Ya no estaba diciendo que le decía: estos que están hablando acerca de mí, ¿qué es lo que están hablando? Ellos no saben lo que me pasó. Ellos piensan que pequé. Yo nunca he pecado contra Dios. Yo no he hecho lo malo delante de Dios. Me he portado íntegro delante de su corazón. Eso que me dicen no es cierto. No ves a un Job amargado o enojado. Dice que cuando hubo orado por sus amigos, ¿de qué forma oró? Señor, como dijo Jesús. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue metido también al horno de fuego. ¿Cómo? En su crucifixión. Y aún en eso, estando en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le decían: tú que te decías ser hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas a ti mismo? Míralo, ahí está. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que tú predicabas? Mira dónde estás, desnudo y siendo de oprobio a toda la gente. ¿Dónde está tu Dios? Y el diablo mofándose y gritando victoria. Míralo, el que se decía el Hijo de Dios. Y aún en la cruz Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Job una vez dice
que dijo estas palabras: Señor, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora que fui procesado, ahora que fue metido en el horno, ahora que fui probado en mi corazón, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué nos revela ahí? Que aunque era un hombre temeroso de Dios y lo hacía a su manera, ¿lo hacía qué? Muchas veces buscamos a Dios o amamos a Dios en nuestra manera, pero a veces Dios tiene que llevarte a la manera correcta que se le debe de amar. ¿Y cómo es eso? En todo tiempo y en todo momento, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la dificultad o de la desesperación. Ahí debe nacer un corazón moldeable, un corazón que agradece, un corazón que, dice el libro de Santiago, hállese pues en sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce un fruto del Espíritu llamado paciencia. A veces Dios tiene que meterte en ese horno para podarte, porque dice la palabra que tú y yo somos árboles de justicia, y para que un árbol pueda seguir dando frutos tiene que venir la poda. Es decir, Dios tiene que romper, arrancarte a veces aquellas cosas que están en tu carne y que son un obstáculo para que sigas dando fruto para Dios. Amén, amén. Y cuando hubo orado por sus amigos, dice la palabra, y el Señor le restituyó al doble de lo que tenía. Porque a veces lo que tú piensas que tú pierdes, cuando tú eres entendido y permites que Dios te procese, Dios te multiplica. Como le dijo aquí a Israel, les dice: deberán poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren a la tierra que yo prometí a sus padres que les daría. Amén, amén. Amén. En la prueba, mi amado, es probada nuestra, en el horno es probada nuestra obediencia a Dios. Si hemos de guardar y obedecer sus mandamientos, es decir, Dios tiene que purificarte para que seas moldeable a su voz, para que seas ¿qué? Moldeable. ¿Y cómo es un corazón moldeable? Cuando es obediente a Dios y le dices: Señor, hágase tu voluntad, como dijo Jesús en medio de la prueba. Estaba él: Señor, si es posible que pase de mí esta prueba. Porque no hay nadie, mi amado, que en medio de la prueba esté con gozo o que esté contento. Dice que estaba afligido en su corazón, estaba en gran aflicción, que sufrió una reacción química llamada hematoidrosis. Cuando está sometido, les mencionaba en Valdivia, cuando está sometido a una gran prueba de estrés, a mucho estrés, comienzan a romperse vasos sanguíneos de la piel. Les comentaba que yo tengo un amigo que es jefe, que ahorita está cubriendo una gerencia, la gerencia de la refinería ahí en mi empresa. Desde que tomó la gerencia, mis amados, por tantos problemas que hay operativos ahorita, tú lo ves, tiene un montón de que parecen ronchas rojas, ¿sí o no, Karim? ¿Verdad? Que lo conoce, güey, los que trabajamos en Pemex conocemos al Geo, al gerente que está actual, todo lleno de ronchas, porque el estrés es tan grande que hay una manifestación en su piel. Se puede manifestar de muchas formas el estrés, pero una de ellas fue esta, que todo lleno de puntos rojos en su piel por el gran estrés. Jesús fue sometido a un gran estrés y dice que derramó gotas como de sangre, y eran literalmente eran gotas de sangre de los vasos capilares que se rompían por el estrés. Y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El cordero inmolado, amarrándose en el altar del sacrificio a los 4 cuernos, diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Y vino un ángel del Señor. ¿Qué significa la palabra ángel? De latín angelus, ¿qué? Mensajero. Y vino el mensaje de Dios
Y dice que envió Dios a un ángel para fortalecerlo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Que en medio del proceso, lejos de claudicar, lejos de decir ya no puedo más, lejos de decir es que yo ya no quiero nada con Dios, porque lo que yo tenía se vino abajo y se quebrantó. Yo no quiero nada más con Él. Yo nada más vengo por X o Y, pero yo no quiero nada con Dios. ¿Sabes qué? Dios tiene que procesarte para que aún en medio de tu aflicción puedas ver que Dios no te ha abandonado, que Dios es fiel y su nombre es verdadero, y que Dios nunca abandona. Diga conmigo: Dios nunca abandona. Dios nunca abandona, nunca abandona. Y entonces, amado, tú puedas ver que al final de los procesos Dios tiene algo mucho más grande para ti. Fue lo que Dios tuvo que hacer con José, el hijo consentido de papi, porque lo tuvo, su padre lo tuvo en su vejez y lo amaba tanto que era el consentido. Pero Dios tuvo que meterlo. ¿Dónde lo metieron sus hermanos? ¿En un qué? Porque lo iban a matar. Pero por gracia de Dios, la intervención de su hermano Judá, ¿dónde lo metieron? En un pozo. Y después fue ahí vendido como esclavo. Y después llegó a una casa y fue calumniado. Y después fue metido al botellón, a la cárcel. Pero Dios tuvo que procesarlo, porque algo más grande le estaba esperando. Si tú estás siendo procesado y tú dices: Señor, es que apenas termino un proceso y ya entro en el otro siguiente, y como una ola de mar, termina una ola como el que se mete en un mar cuando está muy agitado. Viene una ola y te tumba, y apenas te quieres levantar y viene la otra ola, y otra vez, y otra y otra. Es porque Dios quiere procesarte para algo mucho mayor. Amén, amén. Por eso el Señor dice: hállate en sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque el Señor te está perfeccionando para algo más grande. Así que no te entristezcas cuando eres metido en el horno de tierra. Amén, amén. Dios quiere sacar lo mejor de tu corazón para que seas una persona moldeable para el Señor, porque lo que viene para ti será algo que superará todas tus expectativas. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor. Ya acabé, ya acabé, ya acabé.